¿Cómo están, chicos? Buenos días. Entramos a un nuevo tema que es el movimiento parabólico o movimiento en dos dimensiones. Veamos esta pequeña definición. Es aquel movimiento que en su trayectoria describe una parábola. Se denomina también movimiento de proyectiles y se caracteriza por tener dos movimientos. Analicemos un poquito este concepto. Es aquel movimiento, cualquier movimiento, que en su trayectoria describe una parábola. Por ejemplo, les mencionaba que todo lo que nos rodea, incluso nosotros, realiza cierto movimiento, ¿ya? Imaginemos un coche, se va a mover con una trayectoria recta, ¿ya? Se va a mover con una trayectoria recta. O por ejemplo, una manzana en un árbol. Está colgada en un árbol y va a caer. Al caer va a realizar ese movimiento, ¿verdad? De caída. Pero va a realizar, ¿qué trayectoria? Una trayectoria recta, pero hacia abajo. Trayectoria. ¿Qué pasa con el movimiento parabólico? Me dice que el movimiento parabólico o su movimiento de cierto cuerpo, cualquier cuerpo que estemos trabajando, su trayectoria va a describir una parábola. Trayectoria. Se va a mover en forma de una parábola. Es decir, que este dibujo o este gráfico lo vamos a manejar mucho. No, es algo general. Tal vez hagamos algunos cambios o manejemos algún otro tipo de dibujo, pero muy pocos. Este va a ser algo genérico, ¿ya? Sigamos. Se denomina también movimiento de proyectiles y se caracteriza por tener dos movimientos. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento parabólico realiza al mismo tiempo dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme o MRU y movimiento vertical de caída libre, MVCL. ¿Qué quiere decir? El cuerpo que estemos trabajando, puede ser una bala, una piedra o lo que sea, va a realizar un movimiento perfecto en forma parabólica, pero va a tener movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. Va a realizar este objeto ambos movimientos. Sí o sí va a tener ambos movimientos, MRU y MVCL. Ambos movimientos nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Caída libre es un tema antes de este, es decir que estamos algo frescos y no se nos va a complicar mucho, ¿ya? Entonces, en conclusión, el movimiento parabólico o cuando trabajemos con un objeto que realiza un movimiento parabólico va a trabajar en ambos movimientos, MRU y caída libre. Analicemos un poquito el gráfico, ¿ya? Como les decía, este gráfico es lo que vamos a manejar, es algo general. Vamos a irle poniendo nombres, ¿ya? A ver acá, este va a ser nuestro nivel de referencia, A la línea horizontal le voy a llamar X. Y a la línea vertical vamos a llamarle como siempre Y. Ahí está, Y. Ya tenemos esos dos pasitos. Otra cosa, acá vamos a ir aumentando poco a poco nuestro gráfico. Acá hay un ángulo. El ángulo puede llamarse alfa, tita, beta. El que más se usa es alfa, ¿verdad? El más común. Tenemos un ángulo alfa, ¿ya? De inclinación. ¿Qué quiero decir? Acá otra cosita que me olvidaba antes de seguir avanzando. Es muy necesario que, muy aparte de recordar ambos movimientos, que no va a ser muy complicado si sabemos manejar bien las fórmulas, tenemos que recordar vectores. Ya, si bien el año pasado han llevado un 100% de vectores, para este análisis del movimiento parabólico vamos a necesitar el conocimiento de un 10%, algo muy básico del tema de vectores. Es muy necesario vectores, ¿ya? Entonces tienen que repasar un poquito vectores. Algo rápido. En vectores utilizábamos flechas, ¿verdad? Que se llamaban vectores. Y tenían cierto ángulo de inclinación. Puede estar acá o acá afuera. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Un ángulo de inclinación. Se está inclinando cierto módulo, ¿ya? Se está inclinando. O por ejemplo, a ver un ejemplo rápido
de ángulos de inclinación, por ejemplo, para calcular, les mencionaba que todo lo que nos rodea tiene cierto análisis, todo, en sí todo. Ya hace muchos años han realizado muchos análisis, muchos cálculos, se han preguntado del por qué esto, por qué lo otro. Por ejemplo, los cerros que nos rodean, ya para calcular cierto tamaño, tal vez decirlo así, bueno, yo me imagino, calculan su distancia, qué sé yo, su altura, pero para eso necesitan su ángulo de inclinación, ¿ya? Si se fijan, los cerros tienen siempre esa formita, ¿no ven? Más o menos, algo así, pero tienen un ángulo de inclinación, donde, bueno, varían ciertas cosas, pero a eso me refiero, un ángulo de inclinación. Es decir, que al yo lanzar una pelotita, va a subir y va a caer. Es decir, que va a tener sí o sí un ángulo de inclinación, ¿ya? Acá está, lo estamos completando, pero vamos a ir analizándolo poco a poco. Tenemos el ángulo de inclinación. Ahora sí, vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un 10% de todo lo que habíamos visto o habían visto en el tema de vectores, solo un 10%, ¿ya? Algo muy básico de vectores. Ahora sí, analicemos a MRU para adicionarlo a nuestro gráfico. MRU, a ver, yo tengo acá una esfera. Vamos a trabajar con una partícula, una esfera, como quieran llamarlo. Acá tengo una esfera, los vamos a pintar. Es una piedrita o imagínense que es algún cuerpo. ¿Qué decíamos en MRU? El cuerpo que se va a mover, movimiento, va a realizar un movimiento rectilíneo, recto. Todo lo que nos dice su enunciado. Un movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto, llega acá a cierto punto. Todo tiene un final, ¿ya? Y cualquier cuerpo que se mueve va a tener siempre un punto final. No puede ir por siempre moviéndose. Bueno, en química sí, perdón por hablarles de química, en química sí, los cuerpos muy pequeños que son los átomos y demás, sí, se mueven constantemente, es decir, que no van a parar nunca. Pero los cuerpos que son visibles, o sea, que los podemos apreciar, siempre tienen un inicio y un final. Es decir, que si yo me muevo hacia allá, voy a terminar allá y allá. Voy a volver y siempre va a tener un inicio y un final. Movimiento, perfecto. Movimiento. Rectilíneo, recto, uniforme. ¿De dónde viene la palabra uniforme? Uniforme quiere decir que su velocidad va a ser constante. A ver, acá lo vamos a escribir, ¿ya? Vamos a ir recordando poco a poco. Las fórmulas lo vamos a hacer más adelante. Velocidad constante. Eso quiere decir esta palabrita. Uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo, recto, uniforme. Velocidad constante. Y en este movimiento rectilíneo uniforme o MRU solo se utilizaba una fórmula que, como les mencionaba, lo vamos a hacer hacia adelante o lo vamos a realizar más adelante. Acá está el detalle. Analicemos vectores. Yo estoy acá, me voy a dirigir hasta este punto. Voy a tener una dirección. Fíjense mi dedo, hacia allá, dirección. Me voy a dirigir hacia allá o puedo dirigirme hacia allá, ¿ya? Una dirección. Al frente o a este frente hacia arriba, digamos. Acá en el gráfico, enfóquense en el gráfico. Sé que esta es su parte inicial, su parte final. Inicial, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Hacia acá. Le vamos a poner una flechita, ¿ya? Una flechita. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Hacia allá. Se va a mover en un movimiento rectilíneo y va a llegar a su punto final. Es decir, digamos que es un coche y llega a su parada. Y su dirección, y se estaciona de igual manera mirando hacia allá. ¿Ya? ¿Les parece? Es un coche y se está dirigiendo hacia allá. Dirección, vectores. Se está dirigiendo, llega a su parada y se estaciona mirando hacia allá. La flecha, mirando hacia allá. Ahora sí, acá vamos a dibujar la misma pelotita.
¿Les parece? Acá. Ahí está. Me dice que movimiento parabólico realizan ambos movimientos. Estamos analizando el primer movimiento. ¿Qué va a suceder? Esta pelotita se va a mover así, ¿no ve? En movimiento parabólico. Pero a la vez va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? A ver, con dos colores, con el mismo color. Ahí está. Enfóquense solo en esto, nos olvidaremos de esto. Con los dos. Movimiento rectilíneo uniforme. Acá vamos a hacer una flechita. Esta pelotita es la misma, es la misma. Vamos a trabajar en este gráfico lo que nos dice acá. Esta pelotita, en la flechita. La flechita esta, la misma flechita lo voy a hacer hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. No interesa. Esta flechita lo hubiera puesto hacia abajo, es lo mismo. Su dirección es hacia allá, eso es lo que cuenta. Hacia abajo. Perdón. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Es la misma flecha. Es la misma pelotita, la misma flecha inicial. Es la misma pelotita. Estamos aquí. Es el mismo objeto. ¿Ya? Va a avanzar. Va a avanzar. Ay, perdón. Acá. Esta pelotita realiza este movimiento y está recta. Pero vamos a agarrar, digamos que esta pelotita va a avanzar recta. ¿Ya? Su dirección va a ser allá y va a terminar en cierto punto hacia allá. Las flechas. Esta pelotita sabemos que va a recorrer un movimiento parabólico. Así. Va a avanzar hasta aquí. Digamos que vamos a parar acá. ¿Les parece? Acá. Acá nos vamos a dibujar en puntos en puntitos, ¿ya? Estamos trabajando. Acá tiene una flecha. Sigue, se está dirigiendo, sigue hacia allá. Simplemente que hemos hecho una parada. Esta pelotita está acá. Es la misma pelotita. Acá. Ahí está. Y su flecha siempre recta. Siempre recta. Siempre eje X. ¿Ya? Hemos hecho una pequeña parada. Es la misma pelotita. La misma pelotita. Solo que esta está yendo recta y esta está yendo así. En parábola. Estamos así, estamos acá, hemos hecho una pequeña parada. Pero fíjense, la flecha no cambia. La flecha no cambia. Sigue estando en el eje X. Horizontal, recto. Seguimos, llegamos acá. Acá vamos a hacer otra parada. Digamos acá. Acá. Su dirección sigue siendo hacia allá. Dirección. Ya. Acá. ¿Qué pasa acá? Hemos hecho la parada, es la misma piedrita. La dirección, se mantiene dirección. Flecha. Perdón, van a disculpar. Flecha dirigido hacia el frente. Siempre horizontal, eje X. Sigamos. Estamos haciendo, es la misma piedrita. Acá hemos hecho la parada, la misma flecha, eje X. Seguimos avanzando, la misma flecha, eje X. Seguimos avanzando, llegamos a nuestro punto final. Aquí está el punto final. Punto final. Ahí está. Y termina también con eje X. Ahí está. Perdón. Ahí está la flechita. Todo, vean, eje X. ¿Vean? Es la misma pelotita, simplemente esta ha ido recto y esta, qué sé yo, ha subido una pendiente y ha vuelto a bajar. Pero es la misma pelotita, la cosa es que su dirección no ha cambiado. Se mantiene, su dirección no ha cambiado. Fíjense el dedo, su dirección no ha cambiado. Eje X. Entonces, no es que primero voy a analizar MRU y después caída libre. De cualquier forma, puede ser indistinto. Primero analizo caída libre y luego MRU. La idea es que esta pelotita va a realizar al mismo tiempo ambos movimientos. Es que ahora lo estoy explicando por separado para entender las flechas, los vectores, ¿ya? Entonces, cuando yo trabaje, ojo, cuando yo trabaje en el eje X, es decir, este vector, voy a realizar MRU, ¿ya? Nuevamente, cuando yo trabaje con este vector,
en X voy a realizar MRU. Ya no se preocupen, no se van a complicar mucho, pero tienen la idea, ¿verdad? El sentido, la flecha recta, 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 final, recta. Ahora sí, analicemos el movimiento vertical. Vamos a realizarlo con el mismo color verde, ya que es la misma pelotita. La misma pelotita va a hacer ambos movimientos. Acá, caída libre, nos olvidaremos de eso. Caída libre. ¿Ver? Acá. Caída libre. Pero les había mencionado en la última clase, perdón. Digamos, yo estoy acá, una persona lanza una piedra y realiza esta trayectoria. Teníamos este dibujito, ¿verdad? Hemos realizado este dibujito. O teníamos este otro dibujito. Lanzaba hacia arriba y caía al mismo nivel. Por ejemplo, yo lanzo, soy un malabarista, lanzo mis pelotitas y la idea es que caiga a mi mano, no al piso, porque soy un malabarista, ¿verdad? Lanzo la pelotita y cae a mi misma mano, al mismo nivel. Tenía este otro dibujo y lo último que hemos llevado era como un bastoncito, ¿verdad? Para movimiento vertical, perdón, movimiento parabólico, vamos a realizar este dibujo, solo este, enfóquense en este. Ya no va a entrar este bastoncito que hemos llevado al último, ni esta trayectoria recta hacia abajo o recta hacia arriba, ¿ya? Como una U hacia abajo, ¿ya? Solo este dibujo. Entonces, porque habíamos visto varios gráficos en caída libre. Ahora sí. Voy a lanzar, no olvido de esto, voy a tener una pelotita y lo voy a lanzar. Y la idea es que caiga a mi mano. Soy un malabarista. Voy a lanzar y la idea es que caiga a mi mano, al mismo nivel. Si lanzo de esta altura, tiene que caer a la misma altura. Lanzo la pelotita. Lanzo y vuelve a caer. Se supone que va a caer por acá, ¿verdad? Por la misma rayita o por la misma trayectoria. Pero para no superponer, para que se vea un poquito más agradable el dibujo, lo voy a estirar, ¿ya? Acá. Por eso lo hago así. Lo voy a estirar para que se vea mejor el dibujo. La idea es que sube y baja, pero cae al mismo nivel. ¿Vean? Enfóquense en el dibujo. Nivel. Ay, perdón. Al mismo nivel. Ahí está. Solo vamos a enfocarnos en este dibujo en caída libre. Solo en este dibujo. Ahora sí, hablemos un poquito de este dibujo. Algunas cosas que habíamos mencionado en caída libre. Cuando tenemos este dibujo, la velocidad inicial, hablo de caída libre, ojo, no me estoy metiendo todavía con esto, va a ser igual a la velocidad final. ¿Por qué? Porque cae al mismo punto. Si lanzo de acá, va a caer acá, al mismo nivel. Acá vamos a anotar con un color azul como está allá. La velocidad final, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este dibujo. Ahora, ¿qué más habíamos dicho? Los que recuerdan, los que están fresquitos. A ver, otro color. Acá. Perdón. Acá. El punto alto. Decíamos que al lanzar una pelotita, es decir, que no va a llegar hasta la atmósfera, va a salir al vacío y demás. Siempre va a llegar a un límite donde ya no puede más y va a volver a caer. Voy a lanzar, va a ir subiendo y va a llegar a un punto en que ya no puede subir más y va a empezar a caer. En ese punto se llamaba altura máxima, pero más allá de eso, en ese punto se decía que la velocidad es igual a 0. Acá. En este punto. En el punto máximo. En su altura máxima, llega a ese punto y cae. Acá vamos a poner, velocidad, le llamaremos velocidad, solo B, ¿ya? Esta misma B va a ser igual a 0. Acá al ladito le pondremos altura máxima, ¿ya?
Es cuando llega a ese punto. Ojo, de caída libre. Solo tenemos que tener ese tiempo. Hay otra cosa más. El tiempo de subida hasta este punto es igual al tiempo de bajada hasta este punto. Tiempo de subida hasta el punto máximo es igual al tiempo de bajada. Es igual al tiempo de bajada. Eso es lo único que tenemos que recordar para caída libre. Pero lo que vamos a usar más es este concepto, la primera, ¿ya? La primera, simplemente estamos recordando. Reitero, vamos a trabajar solo con este dibujo, como una U hacia abajo, donde la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final porque llegan a un mismo punto. Cuando llega a un punto máximo, es decir, donde ya no puede más, la velocidad va a ser cero. Y los tiempos, por si acaso, ya los vamos a mencionar. Pero como les decía, solo vamos a tratar de manejar esto, la primerita. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. ¿Por qué? ¿Por qué sí o sí lo tenemos que mencionar? A ver, acá está la pelotita, ¿ya? Va a subir. Digamos, acá empieza con 20 metros sobre segundo. Metros sobre segundo es la velocidad, ¿ya? Se lanza una pelotita con 20 metros, con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Va a subir 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vean, hasta el punto máximo. 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llega a 0 y va a caer. 0, 1, 2, 5, 10, 15, 20. Vean, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. De caída, 0. 5, 10, 15, 16, 19, 20. Por eso las velocidades son iguales. Acá baja su velocidad hasta llegar a 0 y de 0 sube a la misma velocidad que sería 20. Ahora sí, acá, trabajemos en el movimiento parabólico. Trabajemos nuevamente con las flechas. Acá, por eso les recordaba que hay que recordar vectores. Subidas, bajadas. Estamos lanzando hacia arriba. Estoy señalando hacia arriba. Dirección. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Hacia dónde he lanzado? Hacia arriba. Reitero, perdón, acá, para que no haya confusión. Solo este dibujo. Se supone que estamos lanzando hacia arriba. Miren el dibujo. Y cae hacia abajo. ¿Ya? Lanzando hacia arriba. La flecha va a ser hacia arriba. Con rojito. Acá está. Rojito. Sube la pelotita, sube, llega a un punto que ya no puede más y va a bajar la pelotita, va a bajar, la flecha sería hacia abajo, que lo vamos a dibujar acá abajo, ¿ya? Llega al punto máximo y baja. Ahora sí, aplicaremos lo mismo que hemos hecho, el mismo análisis que hemos hecho con MRU. Yo tengo la misma pelotita. Acá está. Yo sé que en movimiento parabólico también se realiza caída libre. Perdón si les estoy tapando. Acá. Y acá está la misma pelotita. Acá inicia con la flecha hacia arriba. Inicia con flecha hacia arriba. Fíjense, dirección hacia arriba. Ahí está. La pelotita, flecha hacia arriba, porque están yendo hacia arriba. Van a subir, suben, van a llegar a un punto. Lo vamos a parar, cámara lenta. Acá yo ya tengo el dibujo, acá lo vamos a dibujar pequeñito, porque es un pequeñito dibujo, muy pequeño. Las flechas. Hacia arriba. ¿La flecha sigue siendo hacia arriba? Sí. Acá, hacia arriba. Acá, hacia arriba. Es la misma pelotita. Sigamos. Estamos acá, hemos puesto como stop. Sigue avanzando, sigue, llega al punto medio. Acá está, Acá, punto medio. En el punto medio, en el eje Y, vean, todas las flechas hacia arriba es en Y, fíjense. Por más de que esté fuera
Esta línea negra sigue siendo el Y. Todo lo que va hacia arriba es Y. Hacia abajo, X. En el punto medio, eso por favor anótense, en punto medio, el eje Y ya no existe, ¿ya? Es decir, que la flechita se pierde por un momento, ¿ya? Llega a este punto y se pierde. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero. Reitero, esta piedrita realiza movimiento vertical de caída libre. Por eso lo estoy graficando así. Estamos haciendo así. ¿Ya? Imagínense que esta pelotita está haciendo esto. ¿Ya? En el punto medio o máximo, la flechita roja desaparece. ¿Ya? Eso anótense. En el punto medio, la flechita roja desaparece. Ya, hemos puesto stop. Vamos a seguir bajando. Bajamos. Acá ya no lo he puesto porque ya no había espacio. Mantengamos acá. Veamos que hemos puesto acá stop. Stop y acá stop. Acá le dibujaremos su línea recta X, ¿ya? Ahora sí. Estamos acá. Punto medio, hemos seguido bajando, acá hemos puesto stop. Está bajando. Vean este gráfico. Llega al punto medio, de este gráfico enfóquense. Ahora empieza a bajar. Su flecha va a ser hacia abajo. Empieza a bajar. Hacia abajo. Flecha hacia abajo. Va a empezar a bajar. ¿Ya? Este gráfico, vean los gráficos, les va a ayudar mucho, de MRU y caída libre. Estamos acá, la misma piedra, hemos puesto esto, vamos a seguir bajando, vamos a llegar a un punto final. La flecha hacia abajo, ahí está. Conclusión, MRU trabaja siempre en el eje X, vean, eje X. Y caída libre trabaja en el eje Y. Acá las flechas son hacia abajo porque si recordamos las coordenadas, perdón, lo voy a borrar, decíamos, Y, X. Este también es Y, pero negativo. Este es X, pero negativo. Pero sigue siendo Y. Y hacia abajo. ¿Sí? Pero sigue siendo Y, sigue siendo Y. Es simplemente eso, un poquito, les reitero, de vectores, ¿ya? En el punto medio es donde hay que tener mucho en cuenta, mucho cuidado, ¿ya? Porque la velocidad es cero. Imagínense que los dos, en sí se están fusionando los dos, no es que acá nos estamos tomando este ejemplo para poder analizar esto, no. Esta piedrita va a realizar caída libre, pero también MRU. MRU en el eje X y caída libre en el eje Y. ¿Ya? Las flechitas. Ahora sí, ¿qué más? Hasta el momento sí. La otra parte. Esta partecita con este color. Nos falta una cosita y lo demás vamos a empezar a hacer fórmulas, que no lo vamos a meter acá lo que vamos a ver de las fórmulas el día de hoy. Vectores. Ahora sí quiero que recuerden vectores. Una cosa es esta, las flechas, ¿verdad? Eje X, eje Y. Eje X, eje Y. Eje X, porque no hay Y, en el punto medio, eje X, eje Y, eje X, eje Y. Inicial, final. Todos parten desde un punto inicial y sí o sí van a llegar a un punto final, sí o sí, ¿ya? Hablemos de las fórmulas. Mencionábamos que el movimiento parabólico se caracteriza por tener dos movimientos, MRU y caída libre. Entonces, al realizar un cuerpo cualquiera, el que esté trabajando estos dos movimientos, necesariamente van a participar sus fórmulas. Recordemos el primer movimiento, MRU. Cuando hemos avanzado, mencionábamos la siguiente fórmula: velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Manejábamos siempre esto. A veces nos pedía la distancia, otras veces el tiempo, y en donde teníamos que empezar a despejar. Por ejemplo, si me pide la distancia, despejamos velocidad sobre tiempo. Si me pide el tiempo, simplemente esta es la base. Despejamos de la primera fórmula. Va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Pero acá al lado tengo un cuadradito, un triángulo,
donde nos simplifica el despeje, es decir, para ya no tal vez demorarme en despejar, o algunos tal vez fallamos en el tema del despeje de fórmulas, trabajamos con este triángulo. Vean, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Señalamos velocidad. Ahora, el punto medio es el igual. Velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Vean, lo mismo. Ahora, quiero hallar distancia. No sé, digamos que no sé despejar o quiero ahorrarme el tiempo. Distancia. El punto medio va a ser igual a velocidad por tiempo. Vean, lo mismo. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Tiempo. Señalo tiempo. El punto medio igual. El tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Tiempo. Distancia sobre velocidad. Como verán, lo simplifica de gran manera, o bien nos ahorra el tema de despejar. Ya para los que estén fallando en el tema de despeje, simplemente manejemos este pequeño triángulo. Veamos caída libre. Es algo que habíamos avanzado hace poquito, entonces las fórmulas estamos algo familiarizados, sabemos más o menos cómo emplearlas, ¿ya? ¿Qué decíamos en caída libre? Son las mismas fórmulas. Teníamos una fórmula número 1, número 2, número 3 y número 4. En donde, si el objeto baja, si yo lanzo mi objeto hacia abajo, voy a usar el signo positivo, por eso está más menos. Si el objeto yo lanzo hacia arriba, voy a usar el signo negativo. Ahora sí, antes de pasar a las siguientes fórmulas, me olvidaba esta parte. Para movimiento movimiento parabólico, vamos a usar todas estas fórmulas. Acá faltan de 2 a 4 fórmulas que las vamos a ir deduciendo a medida que vamos a ir avanzando, pero en sí vamos a usar todas estas fórmulas. Ahora sí, este es el ejemplo anterior. Ustedes ya lo tienen copiado en su cuaderno, tienen que pasar todo lo que hemos avanzado hasta este momento en su cuaderno de avance. Tenemos este dibujo, ¿verdad? Me olvidaba una cosita, ¿ya? Por el tema de los vectores, más que todo, no lo he mencionado para que un poquito no se confundan mucho y cuando logremos repasar esta parte ya arranquemos de una. Decíamos que en el eje X va a trabajar MRU. Mencionábamos, ¿no ven? Dirección hacia allá, eje X, recto. Y movimiento vertical va a trabajar siempre en el eje Y hacia arriba, y cuando baje hacia abajo, siempre eje Y. Eso está claro. MRU eje X y caída libre eje Y. ¿Qué mencionábamos hace un momento? Acá teníamos un ángulo de inclinación llamado alfa. Puede llamarse tita, gamma, beta. Pero ¿qué también mencionábamos? Que esta velocidad, si está señalando hacia allá, va a ser una velocidad en X. Está señalando hacia allá, velocidad X. Hacia allá, velocidad X. Hacia allá, velocidad X. Esta. Siempre, acá solamente vamos a trabajar, o la mayoría, sí en sí todo, solamente van a trabajar las velocidades. Obviamente vamos a incluir al tiempo, gravedad, altura, distancia, pero en los ejes Y y X van a trabajar velocidades. Acá va a estar la velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Y y velocidad en Y. En donde en RU y esto es Y, caída libre. Pero acá en Y, para tal vez acoplarnos a la fórmula, le vamos a aumentar un cerito. Velocidad sub 0 Y, velocidad sub 0 Y, velocidad sub 0 Y, velocidad sub 0 Y. Simplemente les estamos dando nombre y apellido. Es decir que siempre se van a llamar así, no los vamos a cambiar para nada, para no confundirnos en los demás ejercicios. Es decir que acá, qué sé yo, de acá a 4 ejercicios se me ocurre llamarle B sub P. No, tengo que manejar siempre B sub X. Ahí se va a quedar, ¿ya? ¿Qué decíamos también? Que acá había una resultante. Simplemente estamos recordando el anterior dibujito, que me olvidaba reiterarles algo. Esta parte del resultante. No quería mencionarles, pero bueno, ahora voy a tratar de explicarles porque hay que recordar vectores. Llamábamos a este vector
Así eran los vectores, ¿verdad? En donde la intención era encontrar a la resultante. Eso hacíamos en vectores. La resultante también va a haber en el movimiento parabólico, pero se va a llamar para siempre, digámoslo así, B sub 0. No es la misma, vean, es otra. Acá es B sub 0 y acá simplemente es B sub 0. Es decir, que la resultante se va a llamar siempre B sub 0. ¿Ya? Esta resultante se va a llamar B sub 0. En donde todas van a tener cierta cantidad de resultantes. Pero eso lo vamos a ir practicando a medida que vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cómo quedarían mis fórmulas? Les estaba mencionando que cada uno tiene su nombre y apellido, es decir, que no los vamos a trabajar, no los vamos a cambiar, en donde los ejes van a trabajar simplemente las velocidades. Volvamos acá, eje X, X, MRU, X, B sub X, entonces acá le vamos a aumentar una X, para de ahora en adelante trabajar directamente con esta fórmula. Para ya no aumentarle ese ratito, es mejor que lo tengamos en el formulario. Entonces, B sub X tiene su nombre y apellido para este movimiento parabólico, ¿ya? No lo vamos a cambiar. ¿Qué pasa con el B sub 0Y? Esa vez B sub 0Y es el lanzamiento inicial. Acá está, velocidad final, velocidad inicial, pero acá le aumentamos Y. Buscamos todas las velocidades iniciales. B sub 0, Y. Acá B sub 0, Y. B sub 0, Y. Simplemente le estamos dando, acá tiene su nombre, su apellido. No va a cambiar, va a quedarse ahí, pero para facilitar el reemplazo de fórmulas y no confundirnos cada vez más. ¿Por qué le has puesto B sub 0Y? Si acá está B sub 0 y se van a confundir con la resultante. Ojo, B sub 0 es la resultante. Ahora sí, las fórmulas no cambian, ya simplemente le hemos dado su apellido. Se mantienen las fórmulas, pero para no se asusten mucho por el tema de, miren, son demasiadas fórmulas y eso que faltan unas 3. Al menos acá en caída libre vamos a ir simplificando, pero anótenlo en su fichero, lo vamos a simplificar algunas, unas 3 o 2, y para ya no aturdirnos mucho, ¿ya? Acá, donde B sub X va a ser igual a B sub 0 por coseno de alfa o coseno del ángulo. Es decir, que cuando yo vea B sub X, yo directamente voy a poner este dato. B sub 0, ¿quién es? La resultante, coseno del ángulo. Este ángulo puede tener un valor, qué sé yo, 20 grados. De igual manera, B sub Y, ¿dónde veo B sub Y? Voy a reemplazar directamente, voy a poner esto, B sub 0, resultante por el seno del ángulo. El ángulo tiene un valor de 20 grados, digamos. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué entran B sub 0, coseno y el ángulo? B sub 0, seno del ángulo. Porque estamos trabajando con vectores. Estamos trabajando con vectores y tenemos que aplicar cateto adyacente, hipotenusas, cateto opuesto, que lo vamos a recordar más adelante. Pero les reitero, esos valores los vamos a ir anotando acá. Ahora sí, después de haberles mencionado esta partecita que me había olvidado hace un momento, esta parte de darles nombres y apellidos, vamos a pasar a las siguientes fórmulas que no conocemos, que recién nos las están presentando. Tenemos nuevas fórmulas. Acá está. Tiempo de vuelo es igual, o en vez de escribir tiempo de vuelo, EV va a ser igual a 2 veces velocidad sub 0. ¿Quién era velocidad sub 0? La resultante. Seno del ángulo. El ángulo nos pueden dar como dato o nos van a pedir para hallar. Sobre G. ¿Quién es G? Toda la vida G es la gravedad. Altura máxima. En vez de anotar todo esto, H máxima. B sub 0 es la resultante elevado al cuadrado por seno elevado al cuadrado por el ángulo, sobre 2 veces la gravedad. Distancia máxima, D max, va a ser igual a B sub 0 elevado al cuadrado por seno por 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces tenemos 3 fórmulas nuevas que recién, que las estamos conociendo.
poder tal vez no confundirnos tanto al ver tantas fórmulas, vamos a realizar los siguientes ejercicios en donde nos vamos a familiarizar con estas tres fórmulas, ¿ya? Nos vamos a familiarizar porque recién las estamos conociendo. Si bien estas los hemos utilizado, los vamos a volver a utilizar de alguna u otra manera, sí o sí. Pero acá sí les menciono, va a entrar vectores. Para estas no va a entrar, ¿por qué? A continuación les voy a explicar esa parte. Entonces, los primeros ejercicios que vamos a realizar el día de hoy simplemente van a ser para familiarizarnos con las formulitas que recién las estamos conociendo, ¿ya? Entonces, ejercicio número 1. ¿Cuál es el alcance máximo que se logrará lanzando un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundo, el cual describe un movimiento parabólico? Se disparó con un ángulo de 45 grados. ¿Qué hacíamos? Es mejor anotarnos acá a un extremo los datos para después olvidarnos de la pregunta o del enunciado. Datos. Volvamos a leer. ¿Cuál es el alcance máximo? Alcance máximo, como que me suena una nueva palabra. Busquemos por si acaso en las fórmulas. Tiempo de vuelo, altura máxima, distancia máxima. Les mencionaba que como en rapidez, ¿recuerdan? Algunas palabras en algunos libros o en algunas editoriales tienen no distintos significados, sino que tiene otra denominación. Es decir, que nosotros decíamos que rapidez es lo mismo que decir velocidad. Velocidad. Es un diferente término, es por los países. En algunos países mucho manejan esta palabra, rapidez, mientras que nosotros siempre hablábamos de velocidad. Es cuestión de las editoriales que trabajan con ciertas denominaciones que significan lo mismo. Rapidez es igual a velocidad, significa lo mismo, pero otra denominación. ¿Qué pasa con alcance? Lo mismo, pasa lo mismo. Alcance. Alcance es lo mismo que decir distancia, ¿ya? Distancia, lo vamos a anotar acá, distancia. Son términos que algunos países manejan o algunas editoriales. Es lo mismo, significa lo mismo, simplemente con otra expresión, otras palabras. ¿Cuál es el alcance máximo o cuál es la distancia máxima? Buscamos, acá está. En vez de escribir distancia máxima, D máxima. ¿Cuál es? Es decir, que no sabemos su valor. D máxima. Igual, no sabemos. ¿Cuál es? No sabemos su valor. Que se logrará lanzando un proyectil con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Una velocidad de 30 metros sobre segundo, el cual describe un movimiento parabólico. Entre paréntesis, se disparó con un ángulo θ de 45 grados. Ahí está. Tenemos todos los datos y nuestra incógnita. Dibujemos. A ver, vamos a dibujar algo rápido. Perdón. Dibujemos el movimiento parabólico. Me dice que este objeto este proyectil realiza un movimiento parabólico. Eje X, eje Y. Siempre. Movimiento parabólico. Ahora sí. Las tres fórmulas que estamos conociendo recién, tiempo de vuelo, altura máxima y distancia máxima, es algo genérico, es decir, algo genérico, desde el punto inicial hasta el punto final. Por ejemplo, cuando me hablan del tiempo de vuelo, es como decirles desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Ese vendría a ser el tiempo de vuelo, algo genérico. Acá, estos tiempos más o menos, para no confundirles, cuando manejemos esta fórmula, los combinemos, nos va a pedir en este punto
o acá al medio, y ahí es donde se nos va a complicar un poquito, pero estas son algo genérico de todo el ciclo, desde la parte inicial hasta la parte final. Altura máxima es esta, el punto máximo, llega al punto y empieza a bajar, altura máxima. No estamos con el ejercicio, estamos explicando. Distancia máxima, es la distancia máxima. Si yo he lanzado de acá una pelotita, ha llegado, qué sé yo, a este borde. De acá, de este punto a este punto es una distancia máxima, es decir, desde ese punto final ya no he recorrido más, es lo máximo que he llegado. Acá, desde este punto a este punto es la distancia máxima. Entonces, las tres últimas fórmulas es algo genérico, ¿ya? Algo genérico, algo total. Ahora sí, veamos el ejemplito. Lo voy a dejar ahí para que vayan anotándolo, pero es algo genérico. En sí, lo que nos pide es la distancia máxima. Acá nos vamos a poner distancia máxima. Lo demás es algo que hemos explicado hace un momento. Hablemos de la velocidad. ¿Qué les mencionaba? Que existen en sí, como decirte, tres velocidades en el eje X, eje Y y la resultante. Hemos dicho que esas van a ser velocidades. Cuando su enunciado o su pregunta les dice, trabaja o se lanza con una velocidad de 30 metros sobre segundo, así a secas, su velocidad es 20, su velocidad es 10, entonces se refiere siempre a la velocidad resultante. Como hemos dicho que lo vamos a llamar V sub 0. El mismo ejercicio les va a decir o les va a mencionar calcular la velocidad en el eje Y o calcular la velocidad en el eje X, calcular la velocidad que realiza en el movimiento rectilíneo uniforme, calcular la velocidad en caída libre. El ejercicio les va a decir, pero si el enunciado les menciona la velocidad es 20, la velocidad es 25, así a secas, así de cortante, rápidamente nosotros tenemos que pensar que es la velocidad resultante, es decir, V sub 0, esta velocidad, la que está inclinada, ¿ya? V sub 0 va a ser igual a 30, ahí está, metros sobre segundo. ¿Qué más nos dice? Estamos pasando los datos. De máxima es lo que nos pide, velocidad acá está, la resultante, ángulo, acá. El ángulo es θ. ¿Y cuánto vale θ? 45 grados. Tenemos todos los datos, tenemos el gráfico, ahora sí podemos reemplazar. Buscamos distancia máxima, acá está, vamos a copiar la fórmula. Distancia máxima ay, no nos va a alcanzar, distancia máxima va a ser igual a la velocidad sub 0, la velocidad sub 0 es resultante elevado al cuadrado por sen de 2 veces alfa, pero acá no se llama alfa, se llama θ, simplemente depende, algunos manejan mucho alfa, otros beta, otros θ, otros gamma y demás, pero eso ya me interesa. Es θ, en nuestro caso es θ, se llama θ, sobre la gravedad. Gravedad, buscamos en nuestro ejercicio, no nos menciona nada de la gravedad, cuánto es, entonces nosotros sabemos su dato constante, que es 9,8. Reemplazamos, porque D máxima ya está reemplazada, ya está solito. D máxima va a ser igual, velocidad inicial, velocidad resultante. ¿Cuánto es? 30. 30 al cuadrado por sen de 2 veces θ. ¿Cuánto vale θ? 45. Ahí está. Sobre la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Si no nos da, entonces nosotros decimos que es 9,8. Distancia máxima va a ser igual. En la calculadora, ustedes
30 elevado al cuadrado, abren paréntesis antes, 30 elevado a 30, cierran paréntesis, elevado al cuadrado por, así, por, van a anotar por c. Directamente se les va a abrir un paréntesis en sus mismas calculadoras. 2, anotan 2 por 45, cierran paréntesis, dividido entre 9,8. ¿Ya? Para los que a veces tenemos un poquito de problema en el manejo. Y eso es todo. Nos vamos a ayudar en el resultado. Es 900. La distancia siempre se mide en metros. Entonces, esta es la distancia 0,2. Mientras vamos a ir leyendo, vamos a ir anotando los datos. Ya para hacerlo más corto. Datos. Un proyectil se lanza de modo que realiza un movimiento parabólico, empleando un tiempo de vuelo de 4,08 segundos. Empleando un tiempo de vuelo de 4,08 segundos. Busco en mis fórmulas, tiempo de vuelo. Es algo nuevo que estamos empezando a escuchar. De todas formas, vamos a buscar en nuestro formulario. Tiempo de vuelo, acá está, es la primera. En vez de anotar tiempo de vuelo, TV. Con color rojito lo que tenemos que hallar. Ay, perdón, no tenemos que hallar el tiempo de vuelo. Empleando un tiempo de vuelo, TV, de 4,08 segundos, entre paréntesis. Sigamos. Si el ángulo que se disparó es de 30 grados, el ángulo, podemos poner cualquier ángulo, pongamos esta vez alfa. Si el ángulo que se disparó es de 30 grados, ahí está. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? Con color rojito lo que nos está preguntando, ¿cuál es la velocidad? Ya habíamos mencionado hace un momento, cuando nos habla así a secas, la velocidad es tal, se refiere a la velocidad resultante. Acá me dice cuál es la velocidad, de igual manera a secas. Les mencionaba, en el mismo ejercicio les va a decir velocidad en el eje X o calcular en MRU, es decir, que ellos ya tienen su propio nombre y apellido. Cuando dice así a secas velocidad, se refiere a la resultante. ¿Y cómo lo anotamos la velocidad resultante? B sub 0, ¿ya? Entonces vamos a trabajar algo genérico. Dibujemos rápidamente. Un proyectil se lanza de modo que se realiza un movimiento parabólico. Acá rápidamente, eje Y, eje X. Movimiento parabólico. Parabólico, ahí está. Me dice que su tiempo de vuelo, es decir, todo este tiempo, desde el punto inicial hasta el punto final. Algo genérico. Todas estas fórmulas es algo genérico. Tiempo de vuelo. Desde acá hasta acá. Pongamos así, ¿ya? Tiempo de vuelo es igual a ¿cuánto? 408. 408 segundos. Estamos graficando con los datos que nos hemos sacado de la pregunta. Olvidemos ahora de la pregunta. Ángulo. El ángulo siempre se encuentra en la mayoría acá abajo. Acá el ángulo se llama alfa. ¿Y alfa cuánto vale? 30. Ahí está, 30 grados. Calcular la velocidad resultante. ¿Cuál es la velocidad resultante? Esta, ¿no ve? La del medio. Ahí está. Velocidad, siempre identificar, siempre. Ahí está, velocidad, velocidad resultante. Es lo que tenemos que hallar. Ahora sí, buscamos tiempo de vuelo o con qué fórmula podemos trabajar. Aquí hay distancia máxima, no me habla en mi ejercicio de alguna distancia máxima, altura máxima tampoco. Lo que sí me habla es tiempo de vuelo. Anotemos la fórmula. Acá vamos a trabajar. Tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces por la velocidad resultante
por el sen del ángulo, es decir, alfa. Todo esto sobre la gravedad. Ahora sí, acá, tiempo de vuelo tenemos. Aquí es 2 es de la fórmula, velocidad resultante no tenemos, seno del ángulo tenemos y gravedad también. Si no nos da la pregunta, nosotros sobreentendemos que es 9,8. Vean acá, la velocidad resultante está al medio, está acompañado del 2 y del seno del ángulo y también de la gravedad. La idea es dejarlo solito para encontrar su valor, Despejamos. Esta gravedad está dividiendo primer miembro, segundo miembro. Los separa la igualdad. Igualdad. Primer miembro, segundo miembro. Gravedad está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Hagamos por pasos. Ya, sí, mejor. Tiempo de vuelo por la gravedad. Estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Seguimos operando. Velocidad resultante por el sen alfa. Así sigamos. Después vamos a reemplazar. Dejémoslo solo. Acá sigue acompañado la velocidad resultante. Vean, sigue acá. Ahí está. Queremos dejarlo solo. 2 está multiplicando y sen también está multiplicando. Están multiplicando a la velocidad resultante. Lo tenemos que dejar solo. Primer miembro, segundo miembro. Estos, los que están multiplicando al otro miembro, van a pasar a dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Velocidad resultante va a ser igual a TB por la gravedad. Estos estaban multiplicando y al otro miembro van a pasar a dividir. 2 por sen de alfa. Listo. Ya está nuestro dato solito, ¿vean? La velocidad resultante ya se encuentra solito. Simplemente es como si esto estaba acá, lo hemos traído de este lado y simplemente lo estamos pasando a dividir. El despeje como que un poquito les falta. Velocidad resultante. Tiempo de vuelo. Tenemos tiempo de vuelo. Empezamos a reemplazar. Una vez que ya está solito, reemplazamos. ¿Cuánto vale? 408. 4,08. Por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Es una constante. 9,8. Abajo. 2 por sen de alfa. Anotamos sen alfa. ¿Cuánto vale alfa? 30, entre paréntesis, 30. En nuestra calculadora, 4,08 por 9,8 dividido entre 2 por sen, se va a abrir de manera rápida un paréntesis, 30, cierran paréntesis, igual. La velocidad inicial, nos vamos a ayudar acá, es 40. ¿Cuánto es la velocidad? ¿Cuáles son sus unidades? Metros sobre segundos. Entonces, esta es la velocidad resultante. ¿Vean? Simplemente nos estamos familiarizando con las nuevas formulitas. Ya más adelante vamos a empezar a trabajar.